Bienvenida a mi canal, Infértil y Madre. Si has llegado hasta aquí, seguramente es porque llevas ya tiempo buscando un embarazo y todavía no lo has conseguido. Quiero contarte mi historia. Durante 13 años estuve luchando contra la infertilidad y espero que todo lo que te cuente hoy pueda ayudarte. Así que, empezamos. Mi nombre es Charo e igual que tantas mujeres y tantas parejas, tuve que luchar durante muchos años para conseguir mi positivo. Te voy a contar un poquito por todo lo que pasamos. En nuestro caso, empezamos a buscar el embarazo cuando yo tenía 28 años. Llevaba unos 2 años y medio con la píldora anticonceptiva. No quería tomarla, siempre había sido muy reticente, pero por culpa de mis dolores menstruales, por mis periodos menstruales tan abundantes, al final claudiqué y me la estuve tomando. Así que la dejé para quedarme embarazada. Pensaba que sería mucho más fácil de lo que al final fue. Nunca me imaginé que pasaría por todo lo que tuve que pasar. Cuando llevábamos un año de búsqueda fue cuando empezamos a ir al médico. La verdad es que no entendíamos absolutamente nada. Yo tenía unas reglas muy regulares, notaba perfectamente la ovulación. No conocía otros casos de infertilidad en mi familia, mi pareja tampoco. Así que fuimos al médico pensando que, lo que fuese sería de fácil solución y que no pasaría de aquí, pero estuvimos muy equivocados. Empezamos con las pruebas. En el vídeo anterior os he hablado sobre el tema de las pruebas de fertilidad. Nos hicieron las básicas, que son las que normalmente se empiezan, como son la analítica hormonal. En mi caso me hicieron solamente las de la regla. Me hicieron una ecografía y a mi pareja le hicieron el seminograma. Con esta información salió un poco de alteración en el seminograma de él y nos mandaron al especialista, mientras ya nos derivaban a reproducción y a pasar las famosas listas de espera. Pues entre médicos y médicos la conclusión a la que llegaron fue que no teníamos aparentemente nada lo suficientemente grave para no haber conseguido el positivo, así que comenzamos con inseminaciones. En total pasamos por 6 inseminaciones, que son las que hacían en mi hospital. Tardamos un poco más de un año, ya que hacíamos un ciclo sí, un ciclo de descanso. Y a esto añadiéndole vacaciones, pues se alargó un poco más de un año. Y antes habíamos hecho 2 inseminaciones por privada, así que en total hicimos 8 inseminaciones, todas negativas, antes de pasar a la famosa fecundación in vitro. Nos repitieron alguna analítica, a él el seminograma, a mí poquita cosa más y nos hicieron la fecundación. Yo respondí muy bien, tuve un pequeño problema porque ovulé antes de la punción, pero aún así, como tenía muy buena reserva ovárica, me sacaron un buen número de ovocitos y conseguimos tener un número decente de embriones. Hicimos en total en esta FIP 3 transferencias y todas fueron negativas. Entonces a mí me hicieron algunas analíticas más y todo aparentemente dio bien. Y volvimos a la lista de espera para la segunda fecundación in vitro, que se alargó más de la cuenta. Entre tanto, yo me fui moviendo un poco más, acudimos a otra clínica privada, nos dieron su opinión, pero resumiendo, todo el mundo nos decía lo mismo y era que no se veía nada suficientemente grave. Entre todo esto, entre las inseminaciones en mi hospital, hacían por protocolo una laparoscopia diagnóstica para comprobar si había algo más. Y habían hecho también previamente la prueba de las trompas, la histerosalpingografía y afortunadamente había salido bien, perfecta, me dijeron. En la laparoscopia me llevé la sorpresa y al despertar me dijeron que tenía endometriosis, que me habían extirpado un endometrioma, un quiste de chocolate, que por tanto tenía endometriosis pero que ya me la habían quitado. O sea que el especialista concluyó que mi endometriosis no era causa de mi infertilidad. Este fue uno de los errores que cometieron conmigo sin duda, pero a partir de ahí, a base de negativos y de luchar mucho, aprendí también muchísimo sobre mi salud y sobre mi fertilidad y que espero ir compartiendo aquí con todas vosotras, porque seguro que muchas tenéis endometriosis, adenomiosis
o incluso lo tenéis y ni siquiera lo sabéis. Bueno, después de esta primera FIP y del tiempo de espera y de visitar más médicos, que todo el mundo estaba de acuerdo que tenía muy buena reserva ovárica, que la endometriosis como no era grave no me impedía el embarazo, que el seminograma de mi pareja incluso en algunos era completamente normal, tampoco era una infertilidad incluso inexplicable, nadie entendía el por qué. Así que empezamos con esta segunda fecundación. Aquí ya tenía mucha más información, ya pedí pruebas complementarias de las que ya os hablaré más adelante. Y aunque todo parecía que estaba bien, pero yo tenía mis dudas en algunos parámetros, aunque los médicos me decían que estaba todo dentro de la normalidad. Así que pedí ciertos cambios en la medicación, que si queréis ya os comentaré. Y casualidad o no casualidad, pero esa segunda punción, esa segunda FIP, en la primera transferencia en fresco, afortunadamente llegó mi positivo. Habíamos empezado hacía ya 5 años y medio a buscar el embarazo cuando vi ese positivo. Previamente, en el primer año de búsqueda, también tuve un positivo natural, pero fue bioquímico. En los 3 días empecé a sangrar y no se llegó a ver casi nada en el endometrio, solamente engrosado, y la prueba positiva. Me dijeron que sí, que era un embarazo, que tenía toda la pinta, pero que había que esperar. No me realizaron beta sanguínea. También os quiero hablar que de esto hace los años que hace más de 15 años de todo esto, o sea que no había tanta costumbre de pedir analítica sanguínea. Se mandaba reposo y evolución. Desafortunadamente empecé a sangrar más y más. Me hicieron ya una ecografía y me confirmaron que ya el endometrio, que ya sí había habido ese intento de implantación, pero no había ido bien. Bueno, pues entonces con esta FIP, este fue el segundo positivo que vi en todos estos 5 años y medio de búsqueda. Esta vez afortunadamente fue bien, no tuve ningún susto, ningún tipo de sangrado, nada raro, pequeñas cosas, pero al final sí que todo se complicó bastante. Parecía que todo era cuestión de mala suerte, la dichosa mala suerte que me perseguía, pero todo tenía su explicación, solo que no se había tenido en cuenta tantas y tantas cosas en mi caso. Pero ya os hablaré de todo esto con mucha calma. Bueno, después de el nacimiento de mi bebé, por fin, muy complicado, él estuvo en la UCI, yo estuve también muy malita, fue muy duro, pero por fin lo conseguimos. Teníamos claro que queríamos ir a por otro bebé, pero que seguramente no sería nada fácil en nuestro caso. No creíamos que nos pasase como a tantas parejas, que afortunadamente el segundo sí que les llega de manera natural. Y en cuanto el médico nos dio el visto bueno, empezamos la búsqueda natural. Nos dimos unos meses, no llegó a un año. Como nos habían quedado embriones congelados de esa segunda FIP, pues hicimos 2 transferencias más y desafortunadamente fueron negativas. No hubo ni un intento de implantación. Como ya habíamos gastado los embriones y ya habíamos hecho las 2 FIPs que nos pertenecían por la sanidad pública, teníamos que ir a la privada. Aquí estuvimos pensando, valorando, vimos varias clínicas y al final nos decidimos por una con mucho prestigio, que fue la que más nos gustó. Prestigio significa también carísima, por supuesto. Y entre pruebas y pruebas, porque sí que es verdad que me pidieron más pruebas, algunas que yo no entendía cómo no me las habían mirado antes, empezamos esa segunda FIP. Tuvimos la mala suerte de tener un accidente de tráfico y todo se alargó mucho, así que al final hice esa FIP por privada, que era la tercera. En nuestro caso siempre habían sido ICSI. Ya os contaré en un vídeo la diferencia entre la FIP y la ICSI si no lo sabéis. Y os hablaré con más detalle de mis tratamientos, pero hoy quería hablaros así por encima de todo lo que habíamos pasado. Pues en esta tercera ICSI nos aconsejaron que hiciésemos el estudio genético de los embriones, la famosa DGP o PGT, depende de la clínica, depende de los países, pero es el diagnóstico genético, es la biopsia, el estudio genético de los embriones, para asegurarnos que no tuviesen anomalías cromosómicas, que estuviesen sanos para hacer la transferencia. Afortunadamente respondí, a pesar de ya mis 40 años, mi baja reserva y todos mis antecedentes, respondí bastante bien. Conseguimos 8 embriones, que es un número buenísimo para
Era una paciente con un perfil como el mío y llegaron 4 ablastos muy bonitos que son los que biopsiaron y me dieron la mala noticia de que ninguno de mis embriones era sano y ninguno se podía transferir. También os quiero comentar que antes de esta FIV, la tercera, o ICSI mejor, había tenido otro embarazo natural bioquímico, exactamente igual que el primero. Ya eran 12 años desde que empezamos a buscar embarazo con toda la ingenuidad del mundo y habíamos pasado por 3 positivos, 2 bioquímicos y uno que afortunadamente llegó a término, pero que costó muchísimo que llegase. No entendíamos nada, absolutamente nada, porque nadie nos daba una respuesta suficientemente importante que entendiésemos todo lo que habíamos pasado. Nos decían que habíamos tenido muy mala suerte, algo que evidentemente científico no es y que a nosotros no nos servía de nada. Y en la visita que tuvimos después de que nos informasen de que no podíamos hacer transferencia, nos dijeron que a estas alturas ya, con todo lo que habíamos pasado, con mi edad, con todos nuestros antecedentes, que me olvidase completamente de volver a intentar con mis óvulos. Literalmente me dijeron que ya estaban chuchurríos y estaban viejos, así tal cual, sin paños calientes. La verdad es que la doctora fue bastante, no fue con preliminares ni hablando, me dijo las cosas tal cual ella las creía. Bueno, la única opción, como seguramente a muchas de vosotras, que nos dieron es que si queríamos volver conseguir un embarazo ya tendría que ser por donación de ovocitos. Así que mi pareja y yo decidimos darnos un tiempo, meditar y pensar y valorar las opciones y ver qué hacíamos. A todo esto, mi endometriosis estaba peor que nunca. Si es que podía estar peor, porque siempre tenía una endometriosis con una sintomatología brutal desde las reglas, desde que era una niña, las recuerdo siempre así. Siempre lo he pasado fatal, horriblemente mal, me ha condicionado mi vida muchísimo, pero después de tantos años, tantas hormonas y después de ese último tratamiento, que fue un protocolo largo, que si os interesa también os hablaré en otro vídeo de los protocolos, comentadme aquí abajo para saber lo que os interesa, me encontraba peor que nunca. Yo tenía dolores incluso en momentos que no eran ni ovulación ni eran la regla. Bueno, nadie me daba una solución, me volvían a ofrecer lo mismo, otra vez una operación y sin anticonceptivas. Evidentemente yo no quería tomar anticonceptivas y la operación, como por desgracia a mí no me había solucionado mucho de los dolores, pues no me apetecía pasar por quirófano. Acababa de pasar por una punción y anímicamente no estaba con fuerzas. Así que decidí buscar información, cuidarme, intentar mejorar mi salud lo que pudiese, aunque fuese un poquito. Yo no pedía mucho más. Solo pedía mejorar un poquito, pero afortunadamente fui mejorando poco a poco, hasta el punto que mi endometriosis casi ni la notaba. Me tenía que tomar algún calmante muy suavecito, incluso ya los últimos meses no necesitaba absolutamente nada. Me venía la menstruación, me daba cuenta porque iba al baño, algo impensable en mí, algo que yo nunca había vivido, algo que nunca había experimentado, que pensaba que nunca me ocurriría. Fueron meses de muchos cambios de alimentación sobre todo, pero otros cambios también, que si os interesa iremos hablando con más calma. Y un día tenía un retraso de un día la menstruación, ya tenía 41 años, decidí hacerme un test que me quedaba por ahí en un cajón olvidado, lo iba a tirar, pero no sé por qué decidí hacerlo. Mi sorpresa fue cuando ese test se marcó al momento, positivísimo. Bueno, yo temblaba, yo lloraba y yo no sabía ni qué creer. ¿Qué sería lo que me estaba pasando? Porque no entraba en mi cabeza que fuese un embarazo, porque además se veía el positivo tan bien y en mis bioquímicos siempre habían sido esos positivos tan flojitos, rosaditos, pero muy flojos, que yo nunca había visto un test así de fuerte, así de marcado, con un solo día de retraso en la regla. Bueno, pues yo esperaba mi regla un lunes, un martes me hice ese test y un jueves ya me estaba haciendo una ecografía, porque de verdad que yo pensaba que era cualquier otra cosa menos un embarazo. Me hicieron mi ecografía, me confirmaron que sí, que se veía el saquito, que estaba muy bien implantado
y que no tenía por qué ir mal, ya por todas. Bueno, fue un embarazo complicado, porque en la semana 5 ya empecé con manchados, muchos manchados, sangrados que venían, que paraban, que hacía reposo. Tuve que estar ingresada también con el embarazo ya muy avanzado de 28 semanas, haciendo reposo absoluto y ojalá que todo fuese bien. Y por fin conseguí ese embarazo natural, que fue evolutivo. A los 41, o sea, 13 años me costó llegar a ese punto, sola, de manera natural. Sabía que todo lo que había pasado no era una casualidad, no era mala suerte. Algo tenía que pasar. Así que cuando por fin nació mi milagrito, como les digo yo siempre, pasado un tiempo, cuando me fui recuperando, empecé a sacar toda la información que tenía de mis tratamientos y también me hice yo algunas pruebas por mi cuenta, y ahí fue donde encontré muchísimas respuestas, muchas respuestas que habían estado ahí, a veces de una manera más sutil, otras más evidente, pero que no se habían valorado adecuadamente. A veces el no tener cierto perfil, en mi caso no era el de la chica que tiene abortos de repetición, ya que en 13 años solo tuve 2 pérdidas. Pasan las cosas muy desapercibidas y esto es un grandísimo error. Así que con este vídeo no me quiero enrollar más, solamente quiero daros este mensaje después de 13 años de infertilidad, de un total de 14 creo tratamientos si no me equivoco, de tantos años, de tantos negativos, de 2 abortos bioquímicos, de que me dijesen tantas veces que todo estaba bien, de que me dijesen tantas veces que mi endometriosis no era el problema, que es verdad que no era el único, ni mucho menos. De tantas preguntas sin respuesta, aprendí muchísimo sobre mi fertilidad, sobre mi salud. Y pero sobre todo aprendí que todo puede pasar. Pero todo puede pasar si lo trabajamos, si nos conocemos, si hacemos las cosas bien hechas. Así que te animo, por favor, a no rendirte, a conocerte, a verte mis vídeos para que vayas aprendiendo más sobre tu salud y tu fertilidad, que sigas luchando y a por todas siempre, porque el futuro no está escrito. Yo lo aprendí en primera persona y me encantaría que me fueseis contando historias muchísimo mejores que la mía. Nos vemos en el próximo vídeo.